Gloria sea al Señor. Qué bueno es orar, hermanos, qué bueno es interceder los unos por los otros, a sabienda de que Dios se glorifica. Dios anhela y se goza cuando ve que nosotros no solamente pensamos en nosotros mismos, sino que también pensamos en los demás y oramos por los demás. Como dijo una vez alguien, que el aspecto más noble de la oración es la intercesión, porque de forma natural usted ora por sus necesidades, pero qué bueno es cuando uno tiene la oportunidad de compartir, escuchar, ¿verdad? Y orar por esa hermana, por ese hermano. Así que les invito, hermanos, a que esto sea algo normal en nuestras vidas, que cada día pensemos en nuestros hermanos en la fe, en nuestras hermanas, y oremos, porque esto es lo que nos mantiene a nosotros de pie, hermanos, esa cercanía con el Señor. Estamos en un tiempo de guerra. Ustedes saben que aunque de este lado se respira paz, pero no podemos estar ajenos a lo que sucede del otro lado del mundo. Y si bien es cierto, pues una de las cosas que hablábamos, porque ni bien salimos viendo una pandemia, estamos hablando de guerra, es simple: cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Siempre que hay guerra se activan las alarmas de la venida del Señor. Siempre que hay pestes, en todas las generaciones, en todas las épocas es así. Y es necesario. Dios, cada tiempo, cada ocasión, hace que la iglesia piense que es así, su venida está cerca, hermano. Pero muchas veces pareciera como que en la vida diaria, la manera en que viven muchos creyentes es como que si no están esperando al Señor. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica. Entonces, démosle gloria al Señor y oremos, no solamente por Ucrania, oremos por Rusia. Porque si uno hiciera la pregunta, ¿por quién orar? ¿Por Ucrania o por Rusia? Hay que orar, hermano, por ambos. Y déjeme decirle una sola cosa, hermano, porque aunque no es el tema, déjeme decirle una sola cosa. Nosotros vamos a orar por la paz. Y nosotros como humanos nos entristecemos porque vemos situaciones como la de ese padre despedirse de su hija, familia destruida, todo eso. Pero hermanos, la Biblia dice que la venida del Señor será precedida por grandes catástrofes. De manera que por un lado pedimos paz, pero por otro lado tenemos que estar conscientes, según la palabra, de que cosas como esta tienen que acontecer. Si no lo vemos desde esa perspectiva, vamos a andar como muchos creyentes por ahí que no saben de acá para allá, como cuando el Señor Jesús resucitó y algunos ya dicen que iban camino por allá, el otro por allá, hasta que el Señor se le apareció y le dijo: ¿Pero para dónde ustedes van? El ser humano es así, pero gracias al Señor que nos tiene de pie de este lado. Disfrutemos de esta paz que tenemos, pero estemos preparados para lo que el Señor permita que suceda en nuestras vidas. Hermanos, yo sé que es un poco tedioso, a veces difícil pararse de este lado. Vamos a hacer lo posible, si Dios lo permite, para el próximo miércoles tener un micrófono inalámbrico que usted desde su silla sin tener ningún problema pueda hablar, ¿verdad? Y también algo que notar, y es que la transmisión que hacemos los miércoles son privadas, no es pública, como los servicios de los domingos. Esto lo grabamos para tener, diríamos, la constancia y recordarnos de cosas que hemos hablado por el grupo de la iglesia en Facebook, que se llama IBC Ebenecer. Y por otro lado también les invito a que descarguen la aplicación de la radio, porque ahí están los últimos sermones y vamos a incluir también los últimos estudios. Entonces, si usted no lo tiene, nos hace saber, o quizás después de este tiempo mandamos el enlace para que descarguen la aplicación. En la última parte de abajo está el último sermón, tanto en audio
como en video. Y hoy vamos a darle gracias al Señor y hoy vamos a iniciar o a dar una introducción sobre el libro de Hechos. Permítanme orar primero. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Padre Santo, por este tiempo tan hermoso que nos has dado de poder orar, de poder interceder los unos por los otros, viendo, Señor, que hay tantas necesidades cada día. Muchas veces nos pasan los días, la semana, los meses y no tenemos contacto. Pero, Señor, a través de este tiempo podemos escuchar de otros lo que tú estás haciendo en sus familias, en sus vidas. Y, Señor, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Igual rogamos por los que están aquejados de salud, por aquellos que están desempleados, por aquellos también que por diversas situaciones difíciles se están atravesando entre nosotros, lo ponemos delante de ti, Señor. Ten misericordia. Obra, Padre, como lo sabes hacer. Ayúdanos también a nosotros a poder, como dice ese famoso himno, si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Bendice, Señor, a esta reunión de creyentes que nos hemos dispuesto a escuchar tu palabra, a orar, y que asimismo cada miércoles podamos tener ese ánimo pronto de poder reunirnos sabiendo nuestra necesidad de cada día aprender más de ti, de tu palabra, y más en el tiempo que vivimos, un tiempo donde hay tanta confusión, un tiempo donde muchas personas, Padre, se levantan en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad, Señor, pero sabemos que tú siempre serás Dios, soberano de los reyes de la tierra. En tu nombre estamos reunidos, Señor, y ahora rogamos que tú nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el libro de los Hechos, que básicamente la intención del día de hoy es nosotros salir motivados a leerlo, ¿verdad? Eso es lo básico, lo principal. Salir motivado para leerlos, reconociendo la importancia. Todos los libros en la Biblia son importantes, hermano. Todos. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aunque en ese entonces, cuando se dio ese texto, se está refiriendo a las escrituras hebreas, o sea, del Antiguo Testamento, que ya estaba allí porque el canon del Nuevo se estaba formando todavía. Sin embargo, una vez se completa, entendemos ya que ese texto aplica tanto al uno como al otro. Y qué interesante entonces es saber que si ustedes se fijan, el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene el Nuevo? Y me disculpan si hago una pregunta así. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 66 tiene. 27, claro está. ¿Y cuántas cartas hay de esas 27? Ayúdenme con el porciento ahí. Si de 27, ¿cuántas cartas hay? 13. 13 se la adjudican a Pablo. Sin contar Hebreos, que para muchos estudiosos, de hecho, le voy a ser sincero, porque nosotros nunca hemos fijado una postura en cuanto a eso, pero casi los únicos que quizás no dan directamente como a Pablo, escritor, están entre los bautistas, los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas, casi todas las denominaciones. La tradición dice que fue Pablo que lo escribió. Quizás somos nosotros, porque siempre han dicho, no, que los mismos hermanos de otras denominaciones pentecostales dicen, bautistas, esos son los de la Biblia, los que estudian la Biblia. Ellos mismos lo dicen, se delatan. Pero realmente, hermanos, ¿cuántas cartas hay en el Nuevo Testamento? Cuéntenla, vamos a contarla porque también, ¿verdad? Empiezan después de Hechos. ¿Cuál es? Romanos. Primera, segunda de Corintios. Gálatas. No le voy a ayudar, ¿no? Porque veo que me están dejando que termine, ¿no? Ok, empezamos. Yo voy a ir solamente a numerar. Que se escuche, hermano, porque Romanos.
Filipenses, ay papá, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, según de Timoteo, Tito, Filemón. Todas esas a que he mencionado hasta ahora, de Romanos hasta Filemón, ¿a quiénes se las adjudican? A Pablo. ¿Y cuántas dijimos? 13. Si se le da por autor a Pablo hebreo, serían 14, en caso de que fuera así. Entonces, después de 13, decimos con hebreos 14, ¿verdad? 15, ¿cuál le sigue? Santiago. 16, 17, 18, 19, 20, 21, Judas. ¿Y Apocalipsis es carta? No entra dentro de ese renglón, ¿no? Vamos a tener que enseñar la división del Nuevo Testamento. Los primeros cuatro se conoce como evangelios, los evangelios. El libro de Hechos, historia o histórico, el único histórico, porque recuerden que en el Antiguo Testamento hay varios que son como 12 que son históricos, empezando por Josué en adelante, porque los primeros 5 se le llama Pentateuco o la ley. Entonces, luego vienen las cartas de Hechos, luego de Hechos vienen las cartas, y las mismas cartas se subdividen entre sí, porque hay cartas paulinas a las que escribió Pablo, ¿verdad? Las juaninas, esos son otros términos, pero también otra de las divisiones son cartas pastorales, cartas generales, son otros tipos de divisiones que se dan. Al final son cartas, pero se subdividen, incluyendo ahí al final ya Judas, que es de la última que se menciona en esta categoría, y como profético está Apocalipsis. O sea, una notable diferencia entre el antiguo, porque son más libros, hay más proféticos y hay más históricos. A diferencia del antiguo, en el nuevo encontramos un histórico, en este caso Hechos, y uno de profecía o profético, Apocalipsis. No quiere dejar dicho, hermano, que estas divisiones son perfectas totalmente, porque usted va a encontrar poesía dentro de libros proféticos y va a encontrar profecía en libros poéticos. Va a haber ese tipo de cosas que se dan, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes han leído el libro de Hechos acá? ¿Alguna vez lo han leído? Sin duda alguna hay pasajes que son los que más a usted le ha llamado la atención, diríamos, de ese libro. En el movimiento Pentecostés, quizás el texto más conocido es el capítulo 2, porque ese es el corazón del pentecostalismo, basado en ese texto, que de hecho ahí se menciona cómo se funda la iglesia, cómo llega el derramamiento del Espíritu Santo, cómo llega el hablar en lenguas, y ya cuando se esté dando estudio de esa parte, pues se va a llegar ahí. Hoy no vamos a profundizar en esos aspectos, porque queremos, ¿sabe qué? Motivarle a que usted venga, así como vino hoy, podemos decirle como a la visita, que se repita, porque hermanos, necesitamos estudiar las Escrituras. El libro de los Hechos tiene un valor increíble, porque todas esas cartas, ¿cuánto fue que calculamos? ¿Cuántas cartas dijimos? 21 cartas. Y estamos hablando que son 27. O sea, ¿qué por ciento ocupa ahí? Las cartas. Casi todas, ¿verdad? Entonces, el libro de los Hechos, ahí entra la importancia de este libro, que la vamos a hablar, vamos a compartirla hoy, la importancia de este libro. ¿Quién escribió Lucas? ¿Me ayudaron ahí? ¿Y quién escribió Hechos? ¿Por qué? ¿Quién dice por qué Lucas se le adjudica a Lucas? Hay muchas respuestas, pueden ser fáciles o simples o difíciles, no sé. Pero ¿por qué usted cree que Lucas fue que lo escribió? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace llegar a esto? Porque obviamente
Sí sabemos que la tradición y la mayoría, eso es algo que ya la mayoría lo sabemos acá, pero ¿sabe usted decirle a alguien, yo creo que fue Lucas por tal o cual cosa? Mano Geraldo. Exacto. O si puede leerlo, puede leer a ambas partes para que... Pueden leerlo también, hermanos, pueden leerlo. Sí, con razón Pablo decía, médico amado. Así es. Sí. La semana que viene, si Dios lo permite, bueno, al final vamos a dar algunas tareas para la semana que viene, porque vamos a investigar quién era Teófilo, qué se dice de Teófilo, todo eso para llegar a un punto más específico en el estudio. Bien, así es. Quizás el punto más claro o más preciso para uno determinar, porque déjeme decirle que hay muchos libros que se le adjudican a ciertos personajes, y aunque usted vaya a un comentario o lo lea en Wikipedia o vaya por allá, es bueno siempre que usted indague en las escrituras, compare los textos, para que también usted pueda descubrir la bendición que es cuando queremos excavar y buscar. Es una bendición tremenda, porque yo siempre he dicho como que cuando usted toma comida masticada por otra no tiene la misma sensación, no tiene el mismo placer que cuando usted está estudiando. Y obviamente si hay otras cosas que usted no entienda, sí puede valerse de los recursos que hay, ¿por qué no? Pero nunca dé inmediatamente por sentada las cosas, porque aún los mismos comentarios, aún los mismos diccionarios te dan citas de referencia. El problema es que nadie la lee, o algunos no la leen. Usted está leyendo algo, bueno, dice que aquí fue Teófilo. ¿Dónde más aparece Teófilo? Pero ven acá, yo veo que Lucas también habla de Teófilo. ¿Será el mismo personaje? Entonces son cosas, aspectos que uno tiene que tomar muy en cuenta a la hora de uno estudiar seriamente las escrituras. Pero no demos por sentado las cosas porque otro lo dice. Ahora bien, el texto por sí solo lo dice. El texto por sí solo habla del destinatario, pero me llama la atención lo que él dice. En el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús terminó de hacer y enseñar, todo lo que él hizo. Si ustedes se fijan, esa expresión comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué ustedes creen que da como apertura a Hechos? ¿Qué es lo que quiere dejar el autor con esto? Porque aparentemente se cerró el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Ya sabemos, y usted y yo sabemos también, que son 4 evangelios. Hay 3 que son sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Hay muchos textos paralelos. Juan tiene algunas excepciones, ¿verdad? Sabemos que hay enfoques sobre el Mesías en cada uno de esos evangelios. Pero entonces, es como que terminamos de leer Lucas, lo de Jesús, que al final
si usted se da cuenta, no todo la vida de Jesús, no todo lo que se desarrolló en su ministerio está ahí. Inclusive, el mismo Juan, ya terminando su evangelio, dice que hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El mismo Juan terminando su evangelio. De manera que hay aspectos, porque recuerden que todo lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos de Jesús, de su vida, de su ministerio, está ahí. Pero sabemos que la Biblia no te presenta una historia total y completa desde que Jesús nació hasta que murió a los 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Para nosotros es muy valioso, y una de las tareas principales que vamos a tener, o que todos debemos de, es leer el libro de los Hechos. Usted lo va a leer, ¿verdad? Eso es lo primero que usted va a hacer para ayudar con el desarrollo de los estudios. Lo primero que usted va a hacer primero es darle una lectura general al libro, ¿verdad? Usted lo puede hacer en esta semana, según como Dios le ayude. Y luego entonces, según se va asignando para cada semana, usted va leyendo ese capítulo o esos capítulos que se le asignen desde acá. ¿Para qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder entonces tener una panorámica más amplia a la hora de hablar de este tema. ¿Cuándo y dónde se escribió? Hay todavía discrepancia en el lugar que se escribió. Quizás lo más que se llega a ser un poco más certero es con el aspecto que tiene que ver con el lazo de tiempo. Se sabe que fue en el primer siglo, obviamente, en el primer siglo, porque los apóstoles iniciaron su ministerio oficialmente cuando ya el Señor derrama su Espíritu Santo, que estaban los 120 en el aposento alto. A partir de ahí, luego que Jesús le comisiona, en el capítulo 1 aquí, versículo 8, el famoso texto o versículo que dice: me seréis testigos. Primero recibiréis ¿qué? Poder, cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, que este es un texto clave, porque de aquí parte todo. Lo voy a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se desarrolla precisamente en el libro de los Hechos y abarca un periodo de 30 años. Algunos lo ubican desde el 31 al 62, desde el 30 al 63, pero siempre con esas fechas aproximadas. ¿Por qué? Porque ya a partir del 64 sucedió un hecho muy trascendental en la historia del pueblo judío. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? El incendio, el famoso incendio de Roma, que se le adjudicó o se le culpó ¿a quiénes? A los cristianos, el emperador Nerón de turno en aquel entonces. Y por consiguiente eso desató una serie de persecución, que ya se sabía que había persecución como tal. Lo vemos en el ministerio de los apóstoles. Ahora, a partir de ahí, se cree que la mayoría de los apóstoles ya murieron o habían muerto. Hay muchas teorías de cómo murieron, porque una de las cosas que nosotros vemos en el libro de los Hechos es precisamente que, aunque le llaman aquí Hechos de los Apóstoles, vemos quizás que en otros grupos o en otras Biblias solamente aparece Hechos. Cuando usted busca en el libro, no pasa como en el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, que según la primera palabra o expresión en hebreo se le asignaba el nombre al libro. Luego, cuando llega la Septuaginta, es que se le da los nombres que quizás conocemos hoy día: Génesis, Éxodo, Levítico. Pero en antes estamos hablando de que era Bereshit, porque tiene que ver con la primera expresión que dice en el principio, y de ahí era que se tomaban los nombres de muchos de esos libros. Pero no pasaba así en el Nuevo Testamento, había otra forma. Entonces, ¿de dónde sale este término de hechos? Es importante saberlo.
Porque también hay discrepancias si llamarle Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque si usted se fija, los capítulos 1 al 12 gira en torno al ministerio de dos apóstoles y más uno más específico. Me refiero a Pedro y Juan y un poco más de Pedro. Pero ya a partir del 12, el 13 en adelante, vemos el desarrollo del ministerio ¿de quién? Del apóstol Pablo. Aunque su conversión inicia en el 9 y todo ese proceso, pero fíjense cómo de una manera así se divide y casi las figuras que más se resaltan allí son Pedro, Juan y Pablo. Entonces, si fuéramos justos, por un lado dijéramos, pero no son todos los apóstoles. Porque si se menciona, por ejemplo, a Jacobo, en el capítulo 12 que se menciona, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Qué se menciona de su trayectoria o de su ministerio? Nada, que le cortaron la cabeza, lo mataron. Se menciona a otro que no es apóstol, Esteban. ¿Qué era Esteban? ¿Cuál era el oficio de Esteban? Diácono, pero está dentro de ese grupo, aunque no era de los apóstoles, pero fruto de ese ministerio. De manera que si fuéramos más específicos con este título, nosotros no estamos viendo, diríamos, todo el desarrollo del ministerio de cada uno de esos apóstoles, sino que estamos viendo, en este caso, ustedes saben que Pedro es considerado el apóstol a los judíos y Pablo a los gentiles. Ahí vemos dos divisiones naturales. Hay muchas maneras de dividir el libro, y eso lo vamos a ver luego cuando se esté desarrollando el tema. Pero entonces, se cree que para el segundo siglo comenzaron a surgir obras para hablar de la historia de esos apóstoles que en el libro de los Hechos que conocemos ahora son anónimos prácticamente. Entonces comenzaron a surgir eso y conocido también como Hechos. Sin embargo, algunos entienden que se le añadió esta parte de los apóstoles para diferenciarlo de esos apócrifos que estaban surgiendo, para hablarse de Tomás, para hablar del otro, que brillan por su ausencia en el libro que nosotros estamos estudiando. Pero también hay otra situación que tiene que ver con lo que el mismo autor del libro está diciendo, que también eso nos da un indicio de cuál puede ser la correcta manera de llamar al libro, ¿verdad? Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ahí se menciona ya en el versículo 6, precisamente eso que sucedió, cuando ya él termina de comisionar y asciende a los cielos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que es una continuación. El libro de los Hechos es una continuación de lo que Jesús comenzó a hacer, pero ya Jesús físicamente no iba a estar. ¿Y quién iba a estar? ¿Quién fue que prometió Jesús que iba a estar con ellos? El Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, mandaré otro consolador. Y usted sabemos que ese término otro se refiere a otro de la misma naturaleza, o sea que Dios igual que Jesús. Y ya vemos el cumplimiento de esto en Hechos ya capítulo 2. De manera que el libro de los Hechos prácticamente viene siendo los hechos, ¿verdad? Los hechos del Señor Jesús, el Espíritu Santo, a través de, porque no es a título personal el asunto. O sea, no es un tratado de Pablo, no es necesariamente un tratado de Pedro o de Juan, si no hubiese sido un tratado de cada uno de ellos. El hecho de que solamente se destaque básicamente el ministerio de estos dos entre Pedro y Pablo no está restando la importancia a lo que hicieron muchos de ellos, que según la tradición hicieron grandes cosas pero que no se registran. Ellos fueron apóstoles iguales de Jesucristo, pero eso mismo te está indicando de que los protagonistas realmente, aunque son las figuras que aparecen allí,
no son necesariamente ellos, sino que fueron instrumentos ¿de quién? De Dios. Nada de lo que ellos hicieron lo hubieran hecho sino por la ayuda del Espíritu Santo. Y ustedes saben por qué es importante hacer esa acotación. Por el hecho de que muchas veces vemos a estos hombres como superhéroes y como independientes. No sé si me entienden. Independientes en lo que ellos hacían en su ministerio. Y así mismo surgen muchos por ahí que dicen que son apóstoles, que hacen lo que les parece, porque tienen una visión desviada del ministerio apostólico en el Nuevo Testamento. No sabiendo que lo que sucedió allí en Hechos fue porque el Espíritu Santo estaba con ellos. De manera que lo que Jesús comenzó a hacer y que se menciona allí en el Evangelio de Lucas, ahora vemos el desarrollo a través de los apóstoles, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Nunca lo veamos solamente como a título personal, los hechos de ellos, porque ni siquiera se menciona la vida completa, todo de ellos, sino a partir de cuando, en el caso de Pablo, se convirtió, algunos destellos en la carta de su vida, hasta todo lo que hizo. Porque ¿qué es lo que nosotros vemos? Cómo la iglesia o cómo ese plan de Dios se va desarrollando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, en este caso llegar a Roma, que era el imperio de turno. Roma era el imperio de turno, y el libro de los Hechos se escribió precisamente durante periodo de varios emperadores, entre esos Claudio. Nerón es el último de lo que nosotros mencionamos, por ahí está Calígula, y posiblemente hablemos de alguno de esos emperadores dentro del estudio, para saber qué papel ocuparon delante de la historia, porque a veces también pasa con el término Herodes, que lo vemos en Mateo por un lado y vemos otro Herodes y pensamos que es el mismo, y eso era una dinastía. Estaba Arquelao por un lado, ¿verdad? Estaba Antipas, estaba Agripas, pero no era que todo el que se llamaba, el que usted escuchaba como Herodes era el mismo personaje. Entonces esos son detalles que hay que saberlo, porque también pasa con el término César. No todo el que se le decía César, o sea, para referirse al emperador, era el mismo emperador del momento. Entonces, ese lapso de tiempo de 30 años fue suficiente para que nosotros tuviéramos una cosmovisión clara de cómo se inició el cristianismo, en este caso, porque no es la iglesia católica, ¿eh? La iglesia católica se jacta de decir que es la primera iglesia de Dios. Falso error. Usted está hablando de los años 300, con Constantino. Ahora, la primera iglesia de Dios es la que menciona Hechos capítulo 2. Ahí es que nace la iglesia. ¿Y sabe dónde que nace? En Jerusalén. Hermano Ramón Pérez. Así es. Sí, en el libro de los Hechos se mencionan varios de ellos y lo vamos a ver en el desarrollo. Una pregunta importante, y es que ¿por qué debemos estudiar este libro? ¿Qué importancia tiene el libro de Hechos para nosotros hoy día? Somos propensos, nos encanta las cosas fáciles, por ejemplo los titulares, ¿verdad? Según el titular, la gente, ustedes saben que ya hay una estrategia fuerte con el tema de los titulares, porque buscan un título que aunque muchas veces no tiene que ver nada con la noticia, pero lo que se busca es atraer a la gente, y la gente, como vivimos en una civilización donde todo es fácil, se van por ese lado. Las cartas, vamos por ejemplo, ¿qué tiempo le toma a usted leer Efesios, Filipenses, Filemón, Tito? Usted lee eso en un momentito, pero como que de forma natural, cuando la gente ve Hechos, 28 capítulos, y largos que son esos capítulos, pero con 3 capítulos yo leo Filipenses, Efesios y Colosenses.
porque nos gusta la cosa fácil. Pero sin embargo, si usted no entiende Hechos, posiblemente tenga, lea y tenga defectos, diríamos, para entender muchas de las cartas que tienen como trasfondo Hechos, que el capítulo 16, Filipos, ¿verdad? Filipenses. Entre esos 16, 17, 18, ahí está Tesalonicense, ahí está Colosense, ahí está todo, muchísimas de esas cartas. Es vital para nosotros leer este libro, por muchas razones que la vamos a dar ahora. Hermano Ramón. Cuando usted suma, bueno, yo tengo por ahí una, no la tengo a mano, yo hice en Excel una calculadora de capítulos y versículos. Luego voy a mandar el dato, Ramón. Vamos a calcular eso entre Lucas y Hechos, ¿verdad? Todo lo que escribió Lucas y todo lo que escribió Pablo para comparar el porcentaje. Porque obviamente eso pasa con el Pentateuco. Ah, que fulano escribió 5 libros. Le hace número. En número solamente hay un capítulo que tiene 80 versículos, Dios bendiga. 80 versículos, un solo. Por eso que a la gente no le gusta a veces leer esos libros, porque lo ven como tedioso. Seamos honestos, hermano. Los evangelios, entre esos libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, ¿qué usted prefiere? Colosenses, Efesios, Judas, porque la gente no quiere una continuidad en la lectura. Eso era en antes, que la gente disfrutaba leer y desplegarse. Ya no tanto, ya no se ve tanto eso. Entonces hay que volver a las escrituras, hermano. Porque, no, me gusta Mateo, sí, sí, el sermón del monte nada más. Me encanta Mateo, el sermón del monte. Capítulo 5, 6 y 7. Me encanta. Pero después de ahí hay hablar, mira que la resurrección, que se entró por allí con una piedra, es demasiada información, porque entonces hay que leerlo en los otros evangelios, hay que leerlo, porque allí menciona un ángel, allí menciona 2, yo no me meto en ese lío, ¿no? No, hay que estudiar las escrituras, hermano. Y el libro de los Hechos relata precisamente el ascenso y la expansión del cristianismo, que comenzó en Jerusalén y luego se fue desarrollando. Aunque usted y yo ya sabemos, y vamos a profundizar en eso, de lo que Dios tuvo que hacer para que salieran de ahí, porque se habían acomodado ya, se sentían cómodos en Jerusalén. Jesús le dijo no. Entonces, sin el libro de los Hechos, nuestro conocimiento de la historia temprana de la iglesia se limitaría a la pequeña cantidad proporcionada en las epístolas. Las epístolas no nos dan mucha historia de lo que pasó con el pueblo. Por ejemplo, si usted lee Corintios y ve que hay hermanos que hablan en lenguas, pero si usted no lee Hechos, ¿cómo fue que empezó eso? Automáticamente caemos en el terreno de la especulación. ¿Qué otras cosas son importantes destacar? Muchísimas, y la vamos a estar viendo, pero quiero dar, antes de decir esta parte, quiero dar una observación con el libro de los Hechos, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. El libro de los Hechos es un libro en transición, tiene que verlo así. ¿Por qué? Porque primero, con el surgimiento de los apóstoles, ¿verdad? El desarrollo de su ministerio. Esto es en vivo, hermano, no se preocupen. El desarrollo de su ministerio, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿qué nosotros vemos allí? Si nosotros leemos, por ejemplo, Corintios, la carta a Corintios, vamos a encontrar muchas cosas que sin Hechos nunca la pudiéramos entender. Y así va a pasar con muchas cosas que ustedes se van a dar cuenta. Ahora, ¿por qué yo digo que es un libro en transición? Los apóstoles estaban cumpliendo la misión que Dios le dio: expandir el evangelio a todas partes.
Algunos cayeron presos, otros fueron muertos en el camino. Pablo lo acarrelearon por muchísimos sitios. Todo eso lo vimos, o lo vamos a ver más a fondo. Ahora bien, ustedes van a ver cosas que son propias de todavía la cultura judía, que son propias de las leyes judías, que de hecho en el capítulo 15 hay que aclarar algunas que otras cosas con respecto a qué debían de someterse los cristianos, no, porque ahora no se está hablando de judíos, ahora se está hablando de gentiles y judíos. La iglesia de Dios no solamente tenía que ver con judíos, y ese proceso fue un proceso difícil, fue un proceso que Dios fue preparando a estos hombres para esos fines. Escribieron las cartas para dejarnos lo que usted y yo tenemos, la doctrina. Como dice Pablo, yo como perito, arquitecto, cada uno fue poniendo, obviamente siendo el fundamento, pero una vez que ellos completan esto y hacen esa labor, entonces ya usted y yo no podemos agarrar, por ejemplo, como hicieron los apóstoles, que para escoger el sustituto de Judas, ¿qué hicieron? Echaron suerte. Entonces yo tengo que saber que eso fue en ese momento, porque ya Pablo dice cómo debe de hacerse en las cartas pastorales, cómo debe de hacerse el proceso, pero en ese momento ellos no disponían de esas instrucciones. Eso pasa igual que con la ley del levirato en el Antiguo Testamento, antes de que existiera la ley. ¿Qué pasaba? La endogamia, se casaban entre familiares y la ley lo permitía, o sea, Dios lo permitía. Por eso fue que Abraham le dijo a Eliezer, su mayordomo, busca una esposa entre la familia, y se casaban entre ellos mismos, muchos, y no era malo, no, Dios no lo condenaba. Ahora, una vez llega la ley, se acabó este asunto. Entonces eso pasa, vamos a ver algunos aspectos en el libro de Hechos que son propios de todavía esa transición que se estaba dando entre la preparación de Dios a la iglesia como tal, las cartas que eran las que iban a regular el accionar del pueblo de Dios. Por eso es vital que usted y yo, cuando hablemos de doctrina, tenemos que enfatizar en la doctrina de los apóstoles. ¿Ustedes saben por qué muchos creyentes hoy día tienen todavía problemas con ese tema y a cada rato sale algo extraño en diferentes iglesias y que fulano agarró una rosa y la tiró? ¿Sabe por qué? Porque todavía no hemos entendido esa transición, porque la iglesia de Dios ahora está llamada a seguir la doctrina que dejaron ¿quiénes? Los apóstoles. O sea, no podemos estar en esa discrepancia que Pablo dijo que la iglesia debe ser esto, pero entonces Moisés decía tal cosa. Eso hay que ir entendiendo. En el caso del libro de los Hechos, usted y yo nos vamos a encontrar con cosas que usted dice, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Verdad? ¿Y por qué cuando recibieron al Espíritu Santo inmediatamente comenzaron a hablar lengua y nosotros no hacemos eso? Eso lo vamos a entender en el estudio. ¿Qué significaba eso del don de lenguas? ¿Qué pasó entonces con este punto de que los cristianos no debían guardar ciertos rituales y de esto? Hay muchas cosas, hermano, porque el libro de los Hechos es prácticamente la base o el trasfondo de muchas de las cartas que usted ha leído, pero que sin el libro de los Hechos posiblemente no la ha entendido del todo. Entonces nosotros tendríamos una limitación para entender, y otra cosa es que el libro proporciona un valioso contexto histórico, y algo interesante es que esos viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, eso es maravilloso, hermano. Cómo el Señor, porque Pablo podía ser quien fuera, cómo el Señor permitió que Pablo se adentrara en territorio y de la manera que entró para llevar el evangelio. Eso nos hace ver también que para Dios no hay nada imposible cuando se habla de llevar a cabo su palabra, porque ya no hay esos apóstoles como tales y ellos cumplieron su propósito,
Pero Dios sigue obrando a través de su pueblo y su iglesia y llevando personas. Y hoy día la palabra de Dios ha llegado casi a todos los rincones del mundo. Porque ese Espíritu Santo que estuvo con ellos es el mismo que está con nosotros. Es el mismo Dios que nos guía, que nos dirige. Entonces vamos a tener que definir luego, dentro de los estudios, si hoy en día hay apóstoles o cuáles eran los requisitos de apóstoles y muchísimos temas que se pueden desarrollar dentro de esto. Recuerden que el Imperio Romano incidía en muchas de las cosas que le pasaban a ellos, porque ellos no estaban bajo la libertad que usted y yo tenemos hoy día. Recuerden lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro y Juan, básicamente. Iniciando el mismo capítulo 3, esa gente está presa. Y no fue fácil. O sea, el momento en que ellos tuvieron que levantar y llevar la palabra fue un tiempo de persecución. A mí me gustaría ahora que veamos un pequeño video que resume, diríamos, de alguna manera u otra, parte de lo que vamos a estar desarrollando en los estudios de Hechos. Así que preste mucha atención a este breve resumen de Hechos. Vamos a ver. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea el Evangelio, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos bien, vamos a detenerlo ahí, luego le enviamos el video completo, ¿verdad? Para que podamos luego leerlo, luego
digerirlo un poquito mejor, porque iba a dar un breve resumen de la primera parte, entonces eso va dentro del estudio que se va a estar desarrollando. El libro de los Hechos, entonces, es de suma importancia para nosotros. Así que, hermanos, les invito, número uno, a que lean el libro completo esta semana. Léanlo, vayan anotando también sus preguntas, ¿verdad?, sus inquietudes, en la medida que se pueda ir tratando los textos, porque queremos sacarle el mejor provecho a este libro. Léalo. Lo primero que usted tiene que leerlo completo esta semana, hasta el próximo miércoles, que cuando ya lleguemos aquí, usted diga, ya yo lo leí completo, ¿verdad? Y así entonces vamos a comenzar a explicarle la dinámica de lo que estaremos haciendo. Queremos ver si en los próximos meses podemos completar el libro en todo esto, tratar los 28 capítulos de Hechos. Así que por causa del tiempo, hermano, lo vamos a dejar hasta acá. Nos ponemos de pie, oremos al Señor dándole gracias por este tiempo, y que Dios ponga en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tuyo es el reino, tuya es toda la alabanza. Y qué bueno saber, Señor, que tu palabra deja registrada aquellas acciones que hiciste, Señor, a través de tu Espíritu Santo para llevar a cabo tu obra, y cómo, Señor, tu evangelio siguió hasta todas las partes del mundo entonces conocido, y hasta hoy nos ha alcanzado. Tu gracia, Señor, es suficiente. Gracias porque fruto de esta predicación, fruto de este trabajo que hicieron aquellas primeras personas que llamaste y luego quienes continuaron, hoy hay un remanente que te sirve y te adora en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque también nosotros necesitamos seguir reproduciendo esto hasta tu venida. Que lo que empezó en el primer siglo, Señor, y ahora nosotros de este lado, permítenos también hacer lo que ellos hicieron, enfocados en que tu venida está cerca. Gracias por cada hermano o hermana aquí presente. Síguenos guiando, síguenos dirigiendo, y que podamos entender tu palabra, no para ser oidores, no para llenarnos de conocimiento necesariamente, sino que esto nos lleve a nosotros a la práctica y entender que todavía en nuestro tiempo y en nuestra generación se necesitan creyentes verdaderos que estén dispuestos a decir como Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Saludaos los unos a los otros.